Hola a todos, me complace saludarles. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Amazonía Peruana de la especialidad Educación Primaria. En estos momentos nos ha tocado exponer sobre el rol del docente y del estudiante ante los TICs. Para ellos voy a presentar a los siguientes expositores como Ruth Esther Puche, Cecia Murayari, Adriana Villanueva y el que le habla, Aquito Maldonado. Muy bien, en estos momentos vamos a comenzar la introducción sobre los TICs. Es la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo, que ha transformado profundamente la forma de enseñar y aprender. Sin embargo, su implementación plantea diversos desafíos que requieren como estrategias integrales, sostenibles, y hacer ver que esta presentación va desde la historia, con beneficios, hasta el desafío de los TIPS, que ya saben que los TIPS significa tecnología de la información y la comunicación, tanto en el rol del docente como en el estudiante. Para definir qué son los TIPS, tenemos que es un conjunto de herramientas, las aplicaciones y sistemas que permiten la gestión y procesamiento de transmisión desde la información a través de medios digitales. Este término abarca una amplia gama de tecnologías, incluidas como las computadoras, los dispositivos móviles como el celular, el internet, el software, las laptops y mucho más, que nos pueda que son educativos y plataformas de comunicación en línea, que se utilizan para facilitar el acceso a la información y la interacción entre individuos y grupos. Todo eso nos habla la doctora Sánchez en el 2015. También tenemos en la historia, desde cuándo comienza la historia de los TIC, ¿no? Desde cuándo comienza la historia de la tecnología. Desde 1960 tenemos el inicio de la computadora en la educación, en los colegios, ¿no? Que las primeras computadoras fueron incorporadas en los colegios, en los centros educativos, en muchos lugares más, como en las universidades, con los institutos, para apoyar el aprendizaje. También tenemos en 1980 la llegada de las computadoras personales, ¿no? Ya propias, para que pueda comprar cada uno para su casa y todas esas cosas, ¿no? Que se incrementa en la accesibilidad a la tecnología y donde ahí es donde aparece el software educativo. Contamos también en la historia, en 1990, la expansión del Internet, ahí cuando todos los docentes comienzan a utilizar ya la web, ¿no? La web como recursos pedagógicos que se fueron promoviendo en la investigación y el acceso a la información en el tiempo real. También tenemos ya en el siglo XXI la emergencia del aprendizaje en línea, ¿no? Cuando podías estudiar por medio del virtual, como le llamamos, ¿no? Que surgen plataformas de educación virtual en las aulas digitales y modelos educativos a distancia. Consolidando la educación digital, se integraban dispositivos móviles, apps educativas y métodos de enseñanza centradas en el estudiante. Ahí es cuando muchas personas, cuando tuvo la pandemia, utilizamos el tema de los virtuales, ¿no? El tema del aprendizaje en línea, ¿no? No podíamos estar aglomerados, no podíamos estar juntos y se podía dar este tipo de educación en forma virtual. Y en la actualidad, ahora en estos tiempos, todo fue transformándose, ¿no? Pedagógicamente con el TIC, sí, se fue transformando en el aprendizaje que ahora es más atractivo, ¿no? Interactivo y colaborativo y personalizado, ya que los tips se consolidan con herramientas esenciales del proceso educativo.
Seguidamente tenemos el rol del docente en la educación con las TICs. Bueno, hay 5 puntos muy importantes que vamos a tratar. El primer punto es facilitador del aprendizaje. Ahí el docente ya no solo es el quien transmite conocimiento, sino que se convierte en un guía y que orienta y motiva a los estudiantes para que construyan su propio aprendizaje. El docente guía, no dicta. Entonces, el docente va a crear un ambiente donde que sus estudiantes investigan de manera activa, ¿no? Por ejemplo, estamos en una clase de historia y nuestro docente nos pide investigar acerca sobre la historia de Iquitos. Entonces, nosotros como alumnos tenemos que usar los recursos digitales para poder explorar pues, los archivos históricos de nuestra localidad, que es la ciudad de Iquitos, ¿no? También, ¿cómo podemos ver esta investigación acerca sobre las entrevistas a personas mayores que también han vivido durante mucho tiempo en la ciudad de Iquitos? Entonces ellos también serían una de nuestras herramientas que nos puedan transmitir conocimientos. Entonces, ahí está, por ejemplo, ¿no? Google Classroom, está Microsoft Teams, está Microsoft Whiteboard, está Miro, está Fijam, también está Google Docs, está Kahoot, EducaPlay y entre otras herramientas que también son muy importantes. Ahí podemos ver el segundo punto que es el diseñador de estrategias pedagógicas e innovadoras. Bueno, en ese punto ya el docente debe crear y adaptar estrategias didácticas que integren a las TICs, ¿no? Siempre utilizando la innovación para hacer las clases más dinámicas, interactivas y significativas para que los estudiantes pues tengan más ganas de poder aprender. Y ahí el docente pues también va a diseñar las experiencias para que su manera de aprendizaje de los estudiantes sea de manera única, ¿no? Eh, Vamos a suponer que estamos en una clase de ciencias, ¿ya? Y donde que a todos nosotros nos dicen que tenemos que analizar la calidad del agua en el río Amazonas. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a tener que utilizar? Kits de pruebas sencillas y nosotros vamos a reportar sus hallazgos, ¿cómo? A través de un video, como en estos momentos venimos realizando, ¿no? Entonces, el tercer punto es el evaluador del proceso de aprendizaje. Ahí ya el rol del docente va a incluir evaluar no solo los resultados, sino que también el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Ya venimos mencionando cómo utilizando las plataformas digitales para poder realizar las evaluaciones formativas que tiene el alumno, permitiendo que el proceso de aprendizaje sea efectivo y el estudiante se sienta que está teniendo como una educación personalizada, ¿no? Ofreciendo pues también el docente retroalimentación de los temas que vienen teniendo. Por ejemplo, el docente nos pide hacer un emprendimiento donde que todos los estudiantes de Iquitos creen una pequeña empresa, pues no basada en productos locales, y esto se va a evaluar en base a planes de negocios, acciones, resultados reales, etcétera. Y ahí estamos utilizando las herramientas digitales, ¿no? Como cuarto punto tenemos el modelo de ciudadanía digital. Bueno, ahí ya el docente va a enseñar el uso responsable de la tecnología, el rol del docente va a incluir no solamente ver los resultados, sino que también sea el proceso de aprendizaje, vea el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, ¿no? Mediante las plataformas digitales que les sean mejor convenientes a ellos, ¿no? De acuerdo al objetivo en el cual el estudiante también se está basando junto con el docente, ¿no? De acuerdo a la tarea que les está dejando. Por ejemplo, vamos a decir, los estudiantes del quinto año de secundaria crean una campaña digital para que promuevan el turismo sostenible en Iquitos. Entonces, ellos van a aprender acerca sobre la seguridad online y la comunicación efectiva, ¿no? Y que mucho mejor que los estudiantes se relacionen de manera activamente, ¿no? Con esta investigación de las herramientas digitales que podemos tener hoy en día acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Y como último punto tenemos al promotor de la inclusión y la equidad, que es el punto 5.
se asegura de que todos los estudiantes tengan acceso a las TIC, adaptando recursos y estrategias para aprender la diversidad y garantizar la equidad en el aula, sin importar las diferencias sociales, culturas o de capacidad que tiene cada alumno. Entonces, el docente crea el ambiente inclusivo. Vamos a poner un ejemplo acerca de este punto, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el aula 5 estudiantes que hablan pucama, pero el docente tiene que utilizar los materiales educativos que reflejen la realidad, que es la Amazonía, ¿no? Y entonces atiendan sus necesidades de todos los estudiantes. Y el docente también tiene que estar capacitado para ver cómo utilizar esas herramientas. Por eso es muy importante, ¿no?, estar a la par de todos los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, porque son muy esenciales en este pleno siglo XXI. Ya sabemos acerca un poco sobre el rol del docente en la educación con las TICs. Ahora vamos a ver el rol del estudiante en la educación de las TICs. Por ejemplo, tenemos 5 puntos también muy importantes acerca de este aspecto. El primer punto es el aprendizaje autónomo y responsable. Ahí podemos ver en la diapositiva que ahí el estudiante va a asumir un papel activo en su proceso de aprendizaje, gestionando su tiempo y recursos y utilizando las TICs para investigar, practicar y profundizar los contenidos que se les va a dar. Por ejemplo, digamos, un estudiante de Iquitos está interesado en la conservación de la Amazonía y este estudiante va a buscar medios donde que le generen información acerca sobre, por ejemplo, las especies en peligro de extinción que tenemos en nuestra región. Y el estudiante va a crear una presentación acerca de todo lo que ha recaudado la información de este tema y él lo va a compartir mediante una presentación o una exposición. Como segundo punto, va a delimitar a la otra. Por ejemplo, dice, participación activa en el aprendizaje colaborativo. Ahí ya el estudiante tiene que ser más eficaz y más colaborativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el estudiante ya va a participar en proyectos, foros y actividades que ya tienen que ver, por ejemplo, en línea, donde que él va a compartir sus ideas y también va a aprender de sus compañeros cómo lo están haciendo, ¿no? Y también el estudiante se va a ver con mayor capacidad de cómo se desenvuelve en estas nuevas herramientas tecnológicas que se acerca sobre las TICs. Ahí también el estudiante va a aprender a trabajar en equipo, porque trabajar en equipo no es una tarea fácil, pero sí, mediante a la organización y a la buena comunicación, lo podemos desarrollar muy bien. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿ya? En un grupito de alumnos se va a desarrollar una aplicación, quieren desarrollar una aplicación, ¿ya? Entonces, donde que quieren que cuando vengan los turistas lo puedan utilizar de manera muy eficaz. Entonces, estos alumnos van a combinar todos sus conocimientos y sus habilidades que tienen. Por ejemplo, unos van a diseñar, otros van a programar y dentro de todo van a hacer una uniformidad de información, donde que les va a permitir que pues tengan mayor participación activa entre ellos, ¿no? Como tercer punto tenemos el desarrollo de competencias digitales. En este punto ya el estudiante va a aprender a usar todas las herramientas tecnológicas que tiene a su alcance, donde que él va a desarrollar sus habilidades digitales que serán fundamentales para que su vida académica y profesional sea muy efectiva. Y ahí el estudiante va a dominar pues estas herramientas y se le van a hacer muy fáciles para él de aquí en adelante. Como cuarto punto tenemos el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y resolución de problemas.
En este punto ya el estudiante analiza la información, identifica el problema y propone soluciones. Entonces, ahí vamos a poner un pequeño ejemplo ya. Hay un estudiante que quiere investigar acerca sobre la contaminación del agua del río Italia. Y este estudiante va a analizar las causas y va a proponer las soluciones innovadoras, donde que él va a utilizar datos y herramientas de investigación que encontró en línea. Como el punto número 5, ahí está la promoción de la inclusión y la diversidad en el aula. Ahí el estudiante va a respetar y valorar la diversidad. ¿Cómo? Participando de manera activa en todos los contenidos que el docente pueda brindar, ¿ya? En donde que él va a tener la oportunidad de aprender y también aportar y va a saber aprovechar las herramientas digitales que le brindan, ¿no? Sin reducir barreras y fomentando también la equidad. Y ahí el estudiante va a aprender también a identificar más acerca sobre sus habilidades tecnológicas que él tiene, acerca sobre la información que el docente ya le ha venido brindando. Continuando con la exposición, tenemos los desafíos en la implementación del rol del docente y del estudiante ante las TICs. Dentro de eso tenemos dos puntos importantes, que es la transformación y desafíos del rol del docente, que nos dice que la implementación del TIC transforma al docente en guía de aprendizaje digital, pero enfrenta desafíos como la falta de capacitación, la brecha generacional y la escasa infraestructura. Se requiere formación continua y respaldo institucional para un uso efectivo, ¿no? Esto explica que la TICs en la educación ha cambiado profundamente el trabajo del docente, ¿no? Antes el docente solamente transmitía su conocimiento, pero ahora tiene que ayudar a los estudiantes a aprender entornos digitales, ¿no? Actuando como un mediador pedagógico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que orientar, que tiene que guiar y apoyar el aprendizaje usando la tecnología. También tenemos el nuevo rol del estudiante y sus retos, que nos dice que el estudiante actual asume un rol activo en su aprendizaje, pero enfrenta desafíos como la falta de acceso tecnológico, la escasa formación digital y apoyo familiar limitado. Es clave promover su autonomía con estrategias como la gamificación y tutorías digitales. Esto explica que el estudiante moderno ya no solo es un receptor pasivo de información, sino que participa activamente en su proceso de aprendizaje, ¿no? Por eso es fundamental promover su autonomía, es decir, que aprenda por sí mismo para lograr esto, ¿no? Se recomiendan estrategias educativas innovadoras. También tenemos los factores institucionales y contexto pandémico. Rodríguez 2022 nos menciona dos puntos importantes, ¿no? El docente ha pasado de ser transmisor a mediador de aprendizaje digital. Esto quiere decir que antes el profesor era el principal, era principalmente un transmisor de conocimiento, ¿no? Pero ahora su función ha cambiado. Es un mediador de aprendizaje digital, es decir, es el que guía, el que orienta y facilita el proceso de aprendizaje usando la tecnología. También muchos profesores carecen de formación en competencias digitales, lo que limita el uso pedagógico de las TIC. En muchas instituciones carecen de tecnologías, ¿no? No tienen las herramientas adecuadas como una computadora, un PC, etc. También días 8 a 2024 nos menciona dos puntos importantes, que nos dice que existen brechas generacionales y falta de infraestructura tecnológicas en las escuelas.
Esto nos dice que muchos profesores pertenecen a generaciones que no crecieron con la tecnología, ¿no? A diferencia de los estudiantes, esto puede hacer que le cueste adaptarse o aprender. También esto genera inseguridad y frustración en los docentes al implementar tecnologías educativas. Márquez y otros autores 2021 nos dice que los estudiantes deben ser más autónomos y desarrollar nuevas competencias, ¿no? Los estudiantes deben ser más independientes en su proceso de aprendizaje. Esto implica que no solo deben seguir instrucciones, sino que también tomar la iniciativa, gestionar su tiempo y desarrollar habilidades como el pensamiento crítico y la solución a problemas. También que nos dice que la pandemia evidenció la falta de habilidades digitales y acceso a recursos para muchos alumnos. Sí, la pandemia puso en evidencia que muchos estudiantes no contaban con las habilidades digitales necesarias, ¿no? Ni con recursos tecnológicos. Esto afectó su capacidad para continuar aprendiendo de manera más efectiva durante la educación a distancia. Bueno, como siguiente punto tenemos los beneficios de las TICs en la educación. Bueno, estos beneficios son, según el autor Castilla Pachas 2024. Como primer beneficio tenemos mejora el acceso a la información y recursos educativos. ¿A qué nos lleva esto? Que actualmente podemos encontrar, acceder a la información de forma rápida, variada, sin importar el lugar donde nos encontremos, ¿no? Rompiendo así la brecha geográfica y económica también. ¿Y qué podemos encontrar en esto? Podemos acceder a plataformas educativas, a tal vez a cursos virtuales, ¿verdad? Y como siguiente beneficio tenemos que fomenta la colaboración y el trabajo en equipo. ¿A través de qué? Tal vez a videollamadas, a aplicaciones de mensajería y foros digitales también. Otro beneficio es que mejora la motivación y el compromiso estudiantil. ¿Cómo podemos mejorar la motivación en los estudiantes? Podría ser a través de videos, a través de juegos. Y otro de los beneficios es accesibilidad y flexibilidad en el aprendizaje. Hoy en día podemos acceder incluso a nuestros trabajos o a nuestras clases de forma virtual, no necesariamente y asistir a una entidad, a una clase o un trabajo presencial. Ahora, desde la comodidad de nuestro hogar podemos hacerlo. Es un beneficio de gran magnitud que nos ofrece hoy en día las TICs. Otro beneficio es que fomenta la creatividad y el pensamiento crítico. Actualmente existen muchísimas plataformas que te pueden brindar a hacer, a crear, a imaginar lo que ustedes deseen. Puedes encontrar en las plataformas digitales. Por ejemplo, actualmente existe plataformas como TikTok que te ayuda a crear contenido, ¿no? Eso amplía mucho más la imaginación y la creatividad de los seres humanos. Y otro beneficio es la optimización del tiempo y mejora de la gestión del estudio. Este beneficio es muy importante. ¿Por qué? Porque se adapta al estilo de vida que lleva cada persona, gestionando así cada uno su tiempo, ¿no? El que crea conveniente. Entonces, ¿cómo podemos concluir esta presentación? Bueno, concluimos que las TICs representan herramientas clave en los nuevos paradigmas educativos, tanto por su capacidad de adaptarse a los diferentes estilos de aprendizajes que existen actualmente y lo cual logramos conocer con mayor facilidad también gracias a ellas y logramos adaptarnos, ¿no? Para que cada estilo sea propiamente adaptado, ¿no? A cada persona. Otro punto importante es
que fomenta que la autonomía, la colaboración y facilita la evaluación, tanto la evaluación como docente y autoevaluación del estudiante. También concluimos que su implementación en la enseñanza básica aún es limitada, a pesar de los avances que hoy conocemos actualmente, es muy limitada y superficial, debido principalmente a la escasa formación tecnológica y actitud del profesorado, ¿no? Falta de capacitaciones, se restringen su uso de las herramientas básicas y las etapas iniciales, ¿no? Pues, ¿cuáles serían las recomendaciones de esta presentación como grupo? Se recomienda promover el acceso equitativo a las TICs para reducir la brecha digital, ¿no?, que existe actualmente. También se recomienda invertir en la formación continua del profesorado, ¿no?, en la capacitación, en las competencias digitales y pedagógicas. También fomentar una cultura institucional que valore la innovación y la capacitación al cambio. Garantizar una planificación integral que combine tanto tecnología, pedagogía e inclusión. ¿Sí? Finalmente, podemos terminar lanzando esta pregunta hacia el público, hacia ustedes. El primero sería, ¿cuáles son los dispositivos y recursos tecnológicos más utilizados para los docentes y los estudiantes? El segundo sería, ¿las potencialidades de los recursos tecnológicos se utilizan adecuadamente para la enseñanza y aprendizaje de las nuevas generaciones? Entonces, me gustaría saber cuáles son sus respuestas, ¿verdad? Entonces, eso por nuestro lado, de nuestro grupo, sería todo, ¿no? Toda la presentación. Hasta acá, muchas gracias. Y estas son las referencias bibliográficas de donde obtuvimos la información. Ya, sería todo. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.